Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 29, donde vamos a leer la palabra del Señor. Los días miércoles hemos venido estudiando el libro de Éxodo y vamos avanzando versículo a versículo. Y así es como hemos llegado al capítulo 29, en el cual todavía quedan algunos versículos pendientes, que con la ayuda de Dios los vamos a cubrir el día de hoy. Dice entonces la palabra de Dios en Éxodo capítulo 29, versículo número 38 en adelante: todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día, ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde, el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos estado en las últimas ocasiones cubriendo la parte que tenía que ver con las vestiduras sacerdotales, y más recientemente comenzamos a ver el tema de la consagración de los sacerdotes, la ceremonia que se desarrollaba para consagrar a los sacerdotes al trabajo que ellos deberían desarrollar. Después de haber cubierto esa parte, quedan los versículos que hemos leído el día de hoy, que es la parte final del capítulo 29 de Éxodo, y consecuentemente ahí es donde cierra y termina la parte que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales y la consagración de los sacerdotes al servicio del ministerio. Pero antes de cerrar, habla de algunas de las ofrendas o sacrificios que los sacerdotes debían ofrecer cada día. Obviamente estas no eran las únicas ofrendas, sino que habían muchas más. Basta pues con ver el libro de Levítico, y ahí uno va a encontrar que había diversidad de ofrendas que se ofrecían en el altar. Ya en una ocasión anterior, hermanos, expliqué que una cosa era la ofrenda, otra cosa era el sacrificio,
otra cosa era los holocaustos. A veces nosotros utilizamos la palabra como que si fueran sinónimos, y no es así. La ofrenda es una cosa, el sacrificio es otro y el holocausto es otra cosa diferente. Y dentro de cada una de ellas también hay subdivisiones, como por ejemplo dentro de las ofrendas están las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas mecidas. Es decir, que cada uno de estos elementos se va también subdividiendo. Entonces es una gran variedad de trabajo, por decirlo así, que los sacerdotes tenían en este momento en el tabernáculo. Pero una cosa que Dios quiere enfatizar es esto que se conoce como la ofrenda diaria, y se le llama diaria porque, como ahí lo dice, tenía que ser ofrecida todos los días. Eran dos. Dice el versículo 38: todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Eso era todos los días. Todos los días los sacerdotes debían ofrecer 2 corderos. Más adelante vamos a ver que uno era por la mañana y el otro por la tarde. Pero dice que estos corderos eran corderos de un año. En otras palabras, eran corderitos, es decir, recién nacidos, apenas tenían un año. Y aparte que de por sí el cordero es un animal tranquilo, no es agresivo, es un animal que se deja guiar. Aparte de eso, se trataba de un cordero de un año, es decir, que era un animalito muy manso, muy tranquilo. Y eso hablaba obviamente del Señor Jesús, al cual Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús fue así, como el cordero de un año. No en el sentido de ser un bebé, sino que en el sentido de la humildad, en el sentido de su condescendencia. Por eso Jesús dijo en una ocasión: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así era el cordero de un año, era manso, era tranquilo, representaba al Señor. Pero como el cordero es para ofrecerlo como sacrificio, entonces está hablando de la entrega de Jesús. Y como era un sacrificio por la mañana y el otro por la tarde, un cordero por la mañana, el otro por la tarde, entonces está hablando de una entrega, porque Jesús lo que hizo fue entregarse a sí mismo. Veamos lo que dice el versículo 39. Aquí da las horas en que se debía ofrecer cada cordero. Al despuntar el día, ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde, el otro. Entonces vea, lo que indicaba el momento de ofrecer cada uno de los corderos era el sol. El primer cordero tenía que ofrecerse cuando el sol comenzaba a nacer, el amanecer, cuando, como ahí lo dice, cuando despunta el día, cuando los rayos del sol comienzan a salir. Ese era el momento para sacrificar al primer cordero. El segundo dice que era por la tarde, cuando ya el sol se estaba poniendo, cuando estaba ocultándose, entonces era el momento de ofrecer el segundo cordero. Es decir, que entre el primero y el segundo, más
más o menos había unas 12 horas, aunque usted sabe que dependiendo la época del año va cambiando la duración del día. Hay una época del año en que el día cada vez se va haciendo más y más y más y más largo, que es la época que estamos en este momento, ¿no? Que el día es más largo. Pero luego, en la otra época es lo contrario, ¿verdad? Cada vez el día se hace menos, 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 que para nosotros es el invierno. Bueno, entonces las diferencias podían ser pues de media hora, una hora, algo así, porque Israel realmente no está ni tan al norte ni tan al sur. Porque en la medida que uno se va acercando a los polos, es que esa diferencia se va haciendo más marcada, ¿no? Hasta llegar al polo norte, ¿verdad? Donde ya, o la Antártida, donde el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses también, ¿verdad? O sea, pero ese ya es el extremo. Israel queda más o menos cercano al Ecuador, algo parecido a El Salvador, ¿verdad? Que no tan cerca, pero algo cerca del Ecuador. Entonces no es tan drástica la diferencia de la duración del día. Y eso significaba que a veces entre un cordero y otro había 12 horas, a veces quizás 11:30, a veces quizás 13 horas, dependiendo de la época del año. Pero ahí hay una gran enseñanza, hermanos. Y eso es lo que nos interesa rescatar. Y la enseñanza, como ya le dije, es que era el cordero de un año el que se sacrificaba, el cual simboliza a Cristo. Y Cristo, al ser sacrificado, lo que él estaba haciendo era un acto de entrega. Él lo dijo claramente: nadie me quita la vida, soy yo quien la pone. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, fue un acto voluntario de entrega de su vida del Señor. Entonces, estos corderos nos están hablando de la entrega que nosotros debemos tener hacia el Señor. Que de igual manera que Jesús se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos a Él, al Señor. Pero entonces vea, era una entrega 2 veces por día, a la salida del sol y a la puesta del sol, es decir, al amanecer y al atardecer. Esto significa, hermanos, que nuestra entrega y nuestra búsqueda de Dios no debe ser algo que depende de las dificultades o los problemas que nos asaltan. Que quizá mientras no tenemos mayores preocupaciones o aflicciones, pues por ratos oramos, por ratos no. Pero cuando vienen las dificultades, allí sí. Hay personas que a veces me dicen: mire, hermano, ahí me ponen cadena de oración. Entonces, ellos lo que quieren es que uno esté orando y 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 orando por ellos. Por eso hablan de cadena de oración. O sea, en el fondo no tienen fe que el Señor al orar va a responder, sino que creen que hay que seguir orando, 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 orando. Bueno, pero esa es la gente cuando se ven aflicciones. Pero la cuestión no es de que cuando yo estoy en un problema crítico, que todos lo vamos a enfrentar más temprano que tarde, allí es cuando yo me pongo a orar. O sea, no, por eso es que dice: todos los días ofrecerás 2 corderos al despuntar el día y al caer la tarde. Pero eso todos los días. Esto, hermano, no quiere decir que tenemos que orar al amanecer cuando sale el sol y que también tenemos que orar cuando cae la tarde. O sea, no es algo así literal, pero la enseñanza que se nos está dando es que nuestra rendición a Dios debe ser algo
que es parte de nuestra vida diaria. Es que era, hermano, lo que el sacerdote hacía. Fíjese, normalmente en esta época, y que no había energía, ¿no? Normalmente la gente se levantaba con el sol y se acostaban con el sol. Es decir, que la práctica de los sacerdotes todos los días era que despertándose y ofrecer el sacrificio. Y cuando ya era la caída del sol que comenzaba a oscurecer, decía, bueno, ya es hora de irse a acostar. Entonces, otro sacrificio. Y ahí terminaba. Esto, como le digo, no significa que es una oración que usted tenga que hacer al levantarse y otra al acostarse. No necesariamente. Porque cada quien tiene su propia manera y sus momentos. Tal vez para usted la caída del sol o cuando se va a acostar sea el peor momento para orar. Puede ser que para usted haya otra hora del día que sea mejor, pero la enseñanza que se nos está dando es que debemos tener una actitud de rendición a Dios diariamente. Diariamente. Yo no quiero decirle, hermano, que tiene que orar por lo menos una hora diaria, como dicen algunos. Si usted no ora media hora al día es porque está más muerto que vivo. O sea, no necesariamente. El tema no es la longitud de la oración. El tema es la sinceridad con la cual usted hace esa oración, que debe verdaderamente brotar del corazón. Con alguna frecuencia hay hermanos o hermanas que me preguntan, hermano, ¿y usted cuántas horas ora? Me dice. Pero fíjese la lógica que hay detrás de esa pregunta. Cuando vienen a preguntar, ¿usted cuántas horas ora? Están preguntando porque ellos lo que quieren es como sacar la dimensión y decir, bueno, yo tengo que orar así, de esa manera, si quiero tener un ministerio. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Pero esa es una manera mala de enfocar el asunto. Porque lo que están razonando es que los dones y la gracia de Dios se reciben a cambio de mi oración. Y entonces que si oro mucho, entonces voy a tener un ministerio tremendo. Pero que si oro poco, entonces por eso es que no me salen bien las predicaciones. Y por eso es que yo siempre le respondo cuando me preguntan eso, ¿cuántas horas ora usted? Yo le digo, no más que las que usted ora, le digo. No más que las que usted ora. Porque es la verdad. Porque el punto no es que yo soy aquí, es que yo soy allá, es que sabe por qué es así la cosa. Porque yo oro tantos. No, no es así. Es por la gracia y la misericordia del Señor, para que la gloria sea siempre de Él. Así es. No es el hombre, es Él en su gracia quien da sus dones. Por eso se llama dones, porque son regalos. Por eso se llama gracia. Porque como algunos la traducen, que no es exactamente eso, pero da la idea, ¿verdad? Algo inmerecido. Es eso, es gracia. Pero eso no quita que diariamente, todos los días, como dice ahí, y no solamente dice que deben hacerlo, sino que dice el 42, las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Siempre tendrán que hacerlo por todas las generaciones. Por eso le digo que es por la gracia y la misericordia de Dios. No quita que uno tenga la rendición
diaria al Señor, todos los días. Todos los días debemos estarnos rindiendo a Él, teniendo comunión con Él, teniendo relación con Dios. ¿Cuántos han hablado con Jesús hoy, este día? De verdad, habló con el Señor el día de hoy. De eso se trata, de tener una comunión, una relación todos los días con Él. Pero mire qué interesante. Versículo 40. Con el primer cordero, que es el de la madrugada, ofrecerás como ofrenda de libación. Es decir, que aparte del cordero, dice, iban 2 kilos de harina fina, que son 4.4 libras de harina fina, mezclada con 1 litro de aceite de oliva, es decir, ya iba para ser horneada, y 1 litro de vino. Es decir, que en la mañana había carne de cordero, pan y vino. O sea, esos eran los elementos básicos de la dieta de los israelitas, eso comían. Y como ya lo estudiamos, realmente de las ofrendas y sacrificios, lo que se le ofrecía al Señor era un poco. Por ejemplo, de esas casi 4,5 libras de harina que llevaban, ya le expliqué que Dios lo que pedía era que el sacerdote con su mano, con su puño, agarrara lo que agarraba de harina. Eso era lo que se quemaba en el altar, y el resto le quedaba a él. ¿De qué significa? Que al amanecer lo que se ofrecía en el altar era poquísimo, pero lo que le quedaba al sacerdote era carne de cordero, pan y vino. Es decir, era su desayuno, y era un buen desayuno, ¿no? Porque llevaba carne, pan y vino. Y luego por la tarde, al atardecer, continúa diciendo, versículo 41, el otro cordero, que es el segundo, lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Y aquí vuelve a repetir, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. ¿Y cómo era la de la mañana? Harina fina, aceite de oliva y 1 litro de vino. Entonces era el alimento de los sacerdotes. Por la mañana, cordero, pan y vino, y por la tarde, cordero, pan y vino. Y en cierta manera, hermanos, parecido, ¿verdad?, a nuestras costumbres, porque justamente a esta hora, que es la caída del sol, aquí no, ¿verdad?, pero por las colonias, de repente usted comienza a sentir olor a plátano frito, a frijolito, que están tostando la tortilla. Y ya no sigo para que no se vaya antes que terminemos. Pero se sienten esos olores, ¿verdad? Y es cabal cuando el sol comienza a caer. Exactamente lo mismo era en Israel, que cuando el sol comenzaba a caer decía, bueno, ya va a ser hora de ir a la cama, y ya hacía hambre. Entonces ahí venía el cordero, el pan y el vino. Eran buenas comidas. Pero ¿qué significa eso? Significa que nuestra rendición diaria al Señor nos alimenta. Y no estoy hablando de alimentar físicamente, no, que también Dios lo puede hacer, pero estoy hablando de alimentar el alma. Eso es lo que fortalece a las personas. Hoy un joven me preguntaba, hermano, me dijo, ¿cómo puedo tener más fe? Lee la Biblia. Y no dice, eso dice la palabra, pues. La fe viene y el oír. Entonces, ¿qué lee la Biblia?
¿Quiere fe? Que lea la Biblia. Pero entonces vea, si lee la Biblia, que es rendición al Señor, se alimenta. Y su fe se alimenta, se fortalece. Por eso es de que si ellos eran fieles todos los días ofreciendo el cordero por la mañana, el cordero por la tarde, todos los días ellos tendrían alimento mañana y tarde y no les faltaría. Igual que Elías, que estando allá en el arroyo del Querit, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, Dios le enviaba los cuervos que le llevaban pan, carne, para que él pudiera comer, y bebía agua del arroyo. Para los sacerdotes había cordero, que era carne, pan y vino. Les alimentaba. Su rendición al Señor todos los días. De si nosotros todos los días estamos en contacto con el Señor, todos los días leemos la palabra de Dios. ¿Cuántos leen todos los días la palabra de Dios? De verdad, no por salir, hermanos, de la angustia. O sea, pero ¿cómo la lee? El pedacito que leemos aquí antes de la predicación. No, yo me refiero a la lectura devocional que usted hace de la Biblia. Porque la mayor parte de gente no lo hace, no lee la Biblia, no la conoce. Por eso es que por ahí un fulano decía hace poco: Dios mismo ha dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, así dice en el libro de los inventos, capítulo 14:30, versículo 3/4. No conocen la Biblia, no saben qué dice la Biblia y qué no lo dice. Pero si nosotros tenemos esa entrega al Señor, eso nos alimenta. Luego, después de eso, dice versículo 42, que en cierta manera ya lo adelantamos: las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Y oiga esto, lo harán a la entrada de la tienda de reunión, que es el tabernáculo, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Vean lo que está diciendo ahí. Como los corderos se ofrecían en el altar, y en el altar, recuerda que estaba en la puerta del atrio. Entonces Dios dice: ahí en la puerta yo me manifestaré a ti y te hablaré a ti y le hablaré a los israelitas. Pero eso es algo nuevo. Eso es, se pudiera decir, hasta contrario a lo que se ha venido diciendo todo el tiempo. Porque Dios ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo que es en el lugar santísimo. Dice: donde yo me revelaré a ti. Sobre el propiciatorio, dice, que quedaba en el lugar santísimo. Pero ya está diciendo que en la puerta. Y algo más. Ya hemos leído que dice que Moisés se levantaba y él salía del campamento para poder hablar con Dios. Cuando salía, la nube de gloria del Señor descendía, pero porque estaba separado del campamento. Pero ella está diciendo que no, que en la puerta le dice a Moisés: yo te hablaré a ti y le hablaré a los israelitas. Les hablará a todos. Entonces, ¿cómo está eso? Que primero dice que es en el lugar santísimo y hoy que en la puerta. Que yo te voy a hablar allá adentro y hoy dice que le va a hablar afuera. Y que le va a hablar a él y no al pueblo. Y hoy dice que todos los israelitas lo van a oír. Y lo está diciendo en relación a los 2 corderos, o sea, a la entrega diaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué enseñanza es la que Dios quiere darnos con eso? Porque cuando Él dice: me voy a revelar a ellos, hablaré con ellos, ¿qué es eso, hermano? Es comunión.
es tener una buena relación con el Señor. Si usted tiene un vecino o un compañero de trabajo que no le habla, por ejemplo, usted no puede decir que tiene comunión con él. Quizás en el trabajo, en el escritorio de al lado está y no le habla. Entonces, tener comunión con Dios es cuando Él nos platica, como Él le dijo a sus discípulos cuando ya se iba. Les dijo: de hoy en adelante ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo nunca sabe lo que su amo hace. Los llamaré amigos, porque el amigo siempre sabe dónde anda su otro amigo. Ahí Él estaba abriendo una puerta de amistad y de relación. Hermanos, para nosotros Dios no es alguien lejano que a saber qué piensa, porque mucha gente esa idea tiene. Y es la gente que viene y le dice: mire, ore a Dios por mí, porque usted está más cerca de Dios. Eso hasta blasfemia es, ¿verdad? Porque usted está desmeritando el sacrificio de Cristo. Nadie está más cerca que otro, porque con la misma sangre hemos sido lavados. Así es. Nadie está en mejor posición ante Dios que otro. Entonces no es que Dios esté lejos o que yo tenga que pedirle a otro que es más santo o que es más consagrado que pida a Dios por mí. Como Pablo decía, en Él vivimos, en Él nos movemos, Él está cerca, tan cerca, digo, que palpando podemos encontrarlo, como el ciego. El ciego usted lo pone en un lugar, ¿qué hace él? Empieza a palpar, a ver dónde, aquí hay algo, entonces cuidado. Y palpando va hallando camino. Entonces dice que palpando nosotros podemos encontrar a Dios también, porque no está lejos. Y luego el pasaje de Pablo que también dice que Él no está arriba en el cielo, como para que tú digas: tengo que subir al cielo para alcanzarlo. Tampoco está abajo en lo profundo, que tengas que decir: tengo que descender a lo profundo para encontrarlo, sino que cerca de ti, en tu corazón, en tu boca. Que si con tu boca confesares que Jesucristo es el Cristo y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En tu boca lo tienes. No hay que ir a la luna, no hay que ir a Marte, tan cerca como la boca, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Entonces, ¿por qué Dios hoy dice: voy a hablar con todos? Porque esa relación diaria, esa entrega diaria, ese sacrificio diario nos hace amigos de Dios, nos hace estar cerca de Él. Y es como cuando usted tiene un amigo. Usted, la persona que es más amigo, su mejor amigo, usted sabe que usted puede llegar a la casa de él, platica, puede entrar, hay confianza. Así es con Dios. Si nosotros hablamos con Él todos los días nos rendimos a Él, entonces vamos a tener esa comunión plena que dice: yo les hablaré. Voy a hablar a todos los israelitas. Allí me voy a manifestar. ¿A dónde? Donde se ofrece el Cordero, donde se da la relación de amistad con Él. Y como lo dice en Apocalipsis, que dice que el que le recibe, dice: yo entraré con Él y cenaré con Él como amigos. Así que el Señor quiere ir a cenar a tu casa hoy. Y a Él no le preocupa tanto
de que si es queso poroso con tortilla tostada, no le importa mucho, porque no busca la comida, te busca a ti. Pero a veces estamos tan ocupados, ¿no?, que no tenemos lugar para Él. Que la noticia, mira el muerto, mira a la señora que mataron, mira el choque. Ya, cambia ya, que va a empezar la novela. O en el teléfono ahí. Entonces, ¿a qué hora platicas con Jesús? Pero Él dijo, todos los días ofrecerán al amanecer un cordero, al atardecer otro cordero. La cosa es que no comenzaba el día ni terminaba sin tener comunión con Él, sin rendirse a Él, sin platicar con Él, sin comer con Él. Y eso les llenaba, les alimentaba, y Dios les hablaba. Y esto hacía que todo funcionara. Porque mire el versículo 44. Consagraré la tienda de reunión, o sea, la iba a santificar, y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Y quiere que sepamos que Él es nuestro Dios. Y que nosotros somos su pueblo. El pasaje entonces, hermanos y hermanas, nos enseña de hacer tiempo para Dios todos los días. Yo no le digo aparte una hora por la mañana y otra tarde por el atardecer, no. Lo que usted quiera. Pero lo que usted haga, hágalo con toda sinceridad. Si son 3 minutos, pero que sean los 3 minutos más honestos de su día. Amén, hermanos. Y eso para usted será cordero, pan y vino. Le alimentará espiritualmente. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta que Dios quiere alcanzarle y que en verdad, si tenemos comunión con Él, Él será nuestro amigo y Él oirá nuestras necesidades y conocerá nuestras inquietudes. Si hay alguna persona, algún amigo o amigo que por primera vez necesita creer en el Señor, yo le invito, ahí donde está, póngase en pie, por favor, en señal que usted desea entregar su vida al buen Salvador. Y vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo? Póngase en pie, por favor. Cualquier amigo, amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador, puede ponerse en pie. Queremos orar. Yo le invito para que no deje pasar la oportunidad. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie. Venga. O sea, hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Póngase en pie también. Queremos orar por usted. Vuelva al Hijo de Dios. Venga al buen Salvador, que Él está esperando por usted.
¿Necesita venir? Póngase en pie. Vamos, reconcíliese. Que la gracia del Señor le alcanza. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Fuera de Jesús, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cuál salida tenemos? ¿Hay alguien que necesita venir? Yo le invito para que no deje pasar la oportunidad. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Puede ponerse en pie, por favor? Queremos orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir al buen Salvador? Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Solo le animo a que lo haga pronto, porque yo seré breve en esta invitación. No deje pasar el momento. Queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien más? Acá hay otro joven, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más que necesita pasar? Póngase en pie. Venga hoy. Haré la última invitación. Si hay alguien más que necesita venir al buen Salvador, puede ponerse en pie y venga, vamos a orar. ¿Hay alguien más? Bien, de este lado hay otra joven. Bienvenida, Dios le bendiga. Esta es ya la última invitación que hago, pero si hay alguien más, puede pasar en este momento para que podamos orar por usted. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Crea en el Señor. En Él hay vida y salvación. Oremos. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, a través de las emisoras de radio, hoy están abriendo sus corazones y ese sacrificio vespertino lo ofrecen, Señor, rindiéndose a sí mismos a ti. Y esto que ocurre el día de hoy habrá de suceder, habrá de ocurrir de día en día, todos los días, porque tú eres nuestro alimento, tú eres nuestro pan, tú eres el que nos habla y tiene comunión con nosotros. Ayúdanos, Padre, para que cada día de nuestra vida sepamos depender de ti y que no haya un solo día sin que invoquemos tu nombre, sin que leamos tu palabra, que podamos, Señor, depender de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios.